Clase óptica, color y consideraciones estéticas necesarias cuando tenemos que hacer la evaluación y tomar la decisión de ver qué color tiene un diente para seleccionar una resina o una cerámica. En este caso lo vamos a hacer un poco más para restauraciones de tipo indirecto. Pero hay cosas que tener en consideración antes de que vale la pena mencionar, como son las características del color y del diente propiamente tal. Óptica entonces, color y consideraciones estéticas. Una de las cosas importantes que vamos a ver aquí es, no es lo mismo mirar que observar. Mirar es cuando lo hago rápidamente, observo cuando detengo la mirada, como dice acá. Por lo tanto, para poder entender bien cómo se comporta el diente, lo que nosotros hacemos es observar las características de todo tejido dentario, observar las características en cuanto a forma, en cuanto a profundidad, en cuanto a los contrastes, ¿cierto? Y en base a eso tomar la decisión de cuál va a ser el color que yo voy a seleccionar para esto. ¿Cuál sería mi objetivo final entonces con todo esto? Lograr que las restauraciones sean naturales o imperceptibles, ¿cierto? Que no se vea la unión de una restauración con el diente, que no se note que es una restauración en comparación con los dientes vecinos, por lo tanto que sea lo más parecido al homólogo o lo más parecido al diente en el cual estamos reemplazando o recuperando. Veamos en esta imagen donde se observa una restauración en la imagen superior que es evidentemente notoria, y en cambio en la imagen inferior observamos ya una naturalidad, no se observa que hay restauración, es muy parecido al diente homólogo, tiene las mismas características o caracterización del diente vecino, por lo tanto podríamos decir de que logramos una restauración que es lo más natural posible. Em, Como dice en este paper, que uno de los papers que vamos a usar mucho hoy día, que es uno de Pascal Mañé, no es necesario entender la ciencia detrás del color para apreciarlo, sino que debemos controlarlo y hacerlo predecible. En el fondo, saber cómo mezclar, saber cómo utilizar diferentes materiales para lograr el efecto que vamos a querer observar. Pero en la parte inicial de esta clase vamos a ver un poco de la ciencia que hay detrás del color para poder hablar un poco en términos en común y desde ese punto de vista que ustedes entiendan cuando hablamos de un valor dentario o del tono o lo que es fluorescencia o metamerismo, cosas por el estilo. Por lo tanto, vamos a hacer una cierta cantidad de conceptos, vamos a ver una cierta cantidad de conceptos que se aplican un poco a la toma de color o a la decisión de, para poder analizar un diente, a la decisión de ver qué material vamos a seleccionar específicamente. Volvemos a esta imagen, que es un caso de style italiano, ¿cierto? Donde vemos un diente que tiene ciertas características y sobre el cual se hizo una restauración que podríamos considerar defectuosa. Defectuosa en muchas cosas, en forma, en textura, en brillo, evidentemente en color, ¿cierto? En caracterización, sobre la cual el clínico hace una restauración y la deja, como les decía hace un rato, lo más imperceptible posible. Por lo tanto, no basta con llegar y decir aquí es este color. Tenemos que analizar los efectos que tiene el diente en la relación que tiene con la luz y en base a eso poder determinar em, cuál va a ser mi material o el color o los efectos que voy a ir produciendo y voy a ir colocando sobre mi preparación o la forma en que voy a ir incrementando las capas para determinar finalmente que voy a lograr el resultado lo más satisfactorio posible. Cosa a tener en consideración, la diferencia entre lo que es el color luz y lo que es el color pigmento. El color pigmento es generalmente lo que nosotros logramos cuando estamos pintando, por ejemplo, con pigmentos, ya sea con óleo, acrílico, acuarela, témpera, lo que sea. Sabemos que estamos mezclando colores y al hacer la mezcla de esos colores vamos a lograr un color posterior, ¿cierto? En los cuales tenemos los colores básicos que sería el cian, el magenta, el amarillo y el negro, cuando hablamos específicamente de color pigmento. Y la suma de estos colores nos va a dar lo que es el negro, ¿cierto? Y la ausencia de estos colores de cualquiera nos va a dar lo que es el blanco. Por lo tanto, es muy diferente a cuando hablamos de color pigmento que cuando hablamos de color luz. Lo que vemos en boca normalmente es el efecto de la luz sobre los tejidos dentarios y se van a comportar diferentes, porque vemos que la luz en sí, que es una luz blanca, tiene todos los colores, en cambio en color pigmento el blanco no tiene color, ¿cierto? Y la ausencia de luz va a darnos finalmente
el color negro, que en color pigmento es totalmente lo contrario. Y en color luz tenemos los colores básicos que vendrían siendo el rojo, el azul y el verde. Entonces, en base a cómo se comporta la luz con los tejidos dentarios, es como nosotros vamos a tener los colores o los efectos visibles en un diente. En cambio, cuando nosotros queramos hacer una restauración directa o indirecta, vamos a tener que trabajar con pigmentos. Entonces, desde ese punto de vista es completamente diferente. Una es cómo yo lo veo, ¿cierto? Que es el efecto de la luz sobre el diente, y otra, cómo logro esos efectos con pigmentos. Desde ese punto de vista vale la pena tener en consideración ambas características. Y como siempre digo yo, es muy recomendable interiorizarse y conocer conceptos de pintura. Por lo tanto, aquel estudiante o aquel dentista que pinta, ya sea con acrílico, óleo, acuarela, con cualquier material, le es mucho más fácil devolver una estética adecuada en una restauración que aquel dentista que no mezcla. ¿Por qué? Porque el que sí pinta sabe mezclar colores y sabe lograr ciertos efectos que aquel que no lo hace o le va a ser un poquito más difícil. Por lo tanto, así como para cirugía, yo siempre motivo a que estudien y que sepan coser, por ejemplo. Para odontología estética, odontología operatoria, restauradora, es necesario o es recomendable siempre saber pintar. ¿Qué es lo que es la luz? La luz es una energía, una forma de energía electromagnética que se descompone en diferentes partes acorde a su longitud de onda. Por lo tanto, tenemos diferentes haces, diferentes longitudes de onda en la luz y recordar que la luz un poco, no es visible a los humanos normalmente, pero existe una cierta cantidad de longitudes de ondas que sí son visibles al espectro o a los humanos, ¿ok? Y esas están normalmente entre las 120 o 130 o 150, algunos hasta el 800 nanómetros de longitud de onda, y entre el 400, 370, 350, dependiendo del ojo humano, longitudes de onda, nanómetros. Por lo tanto, aquí vamos a tener, normalmente se habla entre 380 y 760, vamos a tener el espectro de luz visible frente al ojo humano que va entre el rojo y el morado o el violeta, ¿cierto? Longitudes de onda menores, hablamos normalmente del ultravioleta o de los rayos, ¿cierto? Rayo X, rayos gamma, etcétera. Y longitudes de onda mayores, hablamos de los infrarrojos o las longitudes de radio o de televisión incluso también. Por lo tanto, el ojo humano va a ver solamente un espectro de luz visible acotado que está para generalizarlo entre los 380 y los 760 nanómetros. Algunos ojos ven más o ven menos, ¿cierto? Pero esto es la norma en la cual vamos a estar viendo. Por lo tanto, cuando la luz se descompone al chocar en un objeto en longitudes de onda y estas longitudes de onda están dentro de este espectro visible, nosotros vamos a poder observar y vamos a poder ver un color, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de las diferentes longitudes de onda asociadas a cada uno de los colores. Podríamos decir entonces que cuando vemos una luz amarilla estamos viendo una longitud de onda de 600 nanómetros aproximadamente. ¿De qué me sirve esto? Esto me sirve solamente para saber cuando yo quiero ciertas características y quiero configurarla o quiero setear una cámara o hacer una preparación en Photoshop y requiero un histograma, yo podría quizás, Photoshop, un ejemplo, por ejemplo, de programa. Yo requiero quizás saber la longitud de onda para saber qué color es el que yo quiero predominante o no en esta imagen o cómo poderlo irlo mejorando. Pero para los efectos de odontología restauradora, más que todo saberlo es lo básico, ¿cierto? Entonces, viendo eso y viendo que el color, que es lo que nosotros vemos, es una descomposición de la luz, específicamente dentro del espectro que el ojo humano puede observar, vamos a hablar de que el color es una respuesta ahora psicofísica a esta luz, ¿cierto? Donde requiero una fuente de luz, la lámpara del sillón, el sol, una lámpara incandescente, una luz de una vela, por ejemplo, etcétera, requiere un objeto, porque esta luz tiene que chocar contra este objeto, y cuando nosotros vemos la luz que se refleja al chocar contra este objeto es donde nosotros determinamos finalmente que es luz amarilla, roja, azul, verde, morada o los efectos que vamos a estar viendo. En el caso de nosotros, la luz del sol, por ejemplo, con el objeto que sería el sol y con el observador. ¿Por qué con el observador? Porque es el ojo humano el que va a absorber todas estas longitudes de onda y finalmente nuestro cerebro va a procesar la información y nos va a decir,
este es un objeto rojo o rojo más oscuro o rojo más claro o tiene pigmentos blancos. Sabemos que hay personas que no pueden diferenciar tantos colores. Generalmente se dice que las mujeres pueden diferenciar una mayor gama de colores, ¿cierto? O mayor características de los mismos colores. Y por otra parte hay pacientes o personas que confunden generalmente los colores rojos con los colores café, ¿cierto? Y tenemos alguna patología, ya sea visual o en el cerebro, que van a poder no tener una tanta gama de colores como sí se puede observar en otras personas. A modo de ir caracterizando las características del color, ¿cierto? O irlas definiendo, vemos que el color tiene dimensiones y tiene fenómenos. Dimensiones, las dimensiones básicas vendrían siendo el matiz, el croma y el valor, que vamos a hablar en la siguiente diapositiva de cada uno de estos, y los fenómenos de mayor presencia y que nos van a ayudar o nos van a afectar a nosotros mucho en odontología serían la reflexión, la absorción, la refracción y la difracción. Fenómenos vamos a encontrar muchos otros, ¿ok? Pero específicamente nos vamos a dedicar un poquito hoy día a la reflexión y a la refracción, que serían los que más nos están afectando en el efecto óptico que vamos a tener al observar un diente. Y las dimensiones las vamos a ver todas. Para las dimensiones es muy importante determinarlas porque finalmente es la que nos van a permitir a nosotros tomar la decisión de qué color o cuántos colores vamos a involucrar a la hora de hacer una corona o una carilla, por ejemplo, o una resina. En cuanto a dimensiones, que va a ser la primera parte que vamos a ver, la primera parte es matiz, o también dicho tono o G, que lo que es el matiz es el color propiamente tal, en el fondo la longitud de onda reflejada por un objeto, ¿cierto? Estando, como dice ahí, pura, no mezclas. En el fondo decimos que el matiz de un diente es rojo, es amarillo, es azul, es violeta, es naranjo, por ejemplo. Cuando decimos rojo claro, rojo oscuro, ¿ok? El matiz es solamente el color propiamente tal que tiene. Y después cuando empezamos a variar este matriz, empezamos a decir que el diente tiene más croma o más intensidad o menos intensidad, y es normalmente cuando lo empezamos a mezclar un poquito con el blanco, ¿ok? Entonces cuando tiene más intensidad es el color más puro, cuando tiene menos intensidad tiene el color menos puro, o está más saturado también o menos saturado. Por lo tanto, un azul intenso sería un azul saturado, ¿ok? O que es el azul puro. En cambio, cuando le vamos colocando más blanco a la mezcla o más un color más claro, pierde saturación o pierde intensidad. No quiere decir que se vea más blanco es más intenso, no. Es más intenso cuando es más puro en el fondo. El verde es más verde y no tiene una variación de ese verdor. Por lo tanto, seguimos. El jue, ¿cierto? O el tono vendría siendo el color. El croma es cuando le voy adicionando un tono más claro, ¿cierto? Un color más claro, si va perdiendo o no intensidad. Y el valor se mide normalmente en escala de grises y es qué tanta luz le llega a esto. Un diente o un color que tiene más valor es un color que se va a ver mucho más claro. Y uno que tiene menos valor es un diente que se va a ver mucho más oscuro. ¿Ok? Por lo tanto, normalmente el valor lo vemos en la escala de grises y el croma y el tono lo vamos a ver con imagen normal o sin escala de grises. De ahí la importancia de cuando quiero determinar el color de un diente, ojalá hacerlo con diferentes longitudes lumínicas o diferentes luces, ¿cierto? E incluso yo siempre recomiendo tomar fotografía en escala de grises o en blanco y negro, que le dicen normalmente, para determinar qué tanto valor va a tener una preparación o un diente propiamente tal. Existe esta rueda de Munsell o escala de Munsell, que es un método fácil para poder determinar el valor, el croma o el tono de algún diente, ¿cierto? Es una cosa más jerárquica que tiene que ver con entender un poquito cuáles son los diferentes conceptos, ¿ok? Y si es más intenso o menos intenso, en cuanto a cuál es el tono que tiene propiamente tal y si tiene más valor o tiene menos valor. Pero normalmente, para no diferenciarnos, croma vendría siendo si es más claro o más oscuro, valor si es más blanco o más negro, y eso tiene relación con una característica en escala de grises o en blanco y negro, ¿cierto? Y el jue o el tono vendría siendo el color propiamente tal del diente. Ahora, eso con respecto a dimensiones. Con respecto a los fenómenos, los dos fenómenos más básicos que vamos a encontrar son la reflexión y la refracción de la luz. Eso lo vamos a encontrar generalmente en los tejidos dentarios y nos van a afectar mucho.
Pero tenemos también otros conceptos como absorción y difracción, aquí vamos a verlos muy someramente, y después vamos a entrar un poquito más en reflexión y refracción. ¿Qué es lo que sería la reflexión? Es el reflejo. En el fondo, cuando una luz choca con un objeto y se refleja, ¿ok? Esa reflexión puede ser difusa o puede ser especular. Eso quiere decir de que se reflejó completo, como cuando se refleja en un objeto, ¿ok? O al chocar con un objeto se absorbe parte de la luz y otra es reflejada de forma difusa, ¿ok? Y eso sería reflexión difusa, que vamos a verlo en una imagen un poco más adelante. Eh, Importante, ¿por qué? Porque en el diente se produce mucho la reflexión difusa. Entonces, una de las reflexiones que más nos van a afectar para la toma de decisión al momento de seleccionar un color. Si ustedes se fijan acá en la imagen que dice objeto de color único, cuando el objeto es rojo, absorbe todo el resto de longitudes de onda y solamente refleja el rojo, por eso que ustedes están viendo algo rojo. En el fondo, por ejemplo, una manzana roja, la luz choca con ella y la luz absorbe la longitud de onda amarilla, la azul, la morada, la verde, la naranja y solamente refleja la roja. En el fondo, la luz roja vendría siendo la luz que el objeto no absorbió y que sí llega a nuestro ojo y que nuestro ojo determina finalmente que ese es un objeto de color rojo. ¿Ok? Cuando tenemos otros colores, por ejemplo, mezcla de colores, colores secundarios, colores terciarios, podríamos decir normalmente que es porque el objeto reflejó dos longitudes de onda o tres longitudes de onda y las otras las absorbió. Y esto se ve generalmente cuando tenemos objetos que no son lisos, sino que son relativamente irregulares, que la luz choca de forma diferente en diferentes partes del diente, ¿cierto? Por lo tanto, algunas longitudes de onda se absorben y otras se van a ir reflejando. Y vamos a tener dientes o estructuras de otro color, que pasa mucho en la estructura dentaria, ¿cierto? Que nosotros no vemos un diente blanco, sino que vemos diferentes cromas del color que vendría siendo el color del diente, que podría ser un color amarillento, anaranjado, rojizo o café, ¿cierto? Con un croma mucho más bajo y normalmente lo vamos a ver más claro. ¿Ok? Absorción es cuando se absorbe completamente la luz, que es cuando hay un objeto negro, por ejemplo, absorbe completamente la luz y no refleja nada de luz, por eso se ven negros, ¿ok? Entonces está absorbiendo energía, ¿ok? Por eso que generalmente en el verano se dice que no usen camisas negras o poleras negras o ropa negra. ¿Por qué? Porque absorbe tanta energía que uno anda más cálido, ¿cierto? Por lo tanto, la blanca refleja más la luz y uno absorbe menos temperatura. En cambio, en invierno sí o sí ocupar generalmente colores más oscuros porque van a absorber más luz, absorber más energía calórica y desde ese punto de vista van a poder aumentar o mantener la temperatura de una forma mucho mejor. Entonces la absorción de la luz va a ir logrando diferentes longitudes de onda y cuando se absorbe completamente, lo que podríamos decir es que se ve negra una estructura. Por ejemplo, los hoyos negros. Los hoyos negros son negros normalmente porque absorben toda la energía, toda la luz y no refleja nada. Por eso se observa una estructura negra. Refracción de la luz es cuando una luz entra en un objeto y cambia por el espesor o por la densidad del objeto, cambia la dirección. Y al cambiar la dirección se ve como que hay una estructura diferente. Entonces se produce una refracción de la luz en otra dirección, no tanto especular, ¿cierto? Sino que en otra angulación y tiene relación con qué? Con la densidad del objeto en el cual está viéndose involucrada. Y esto nos va a afectar mucho a nosotros en el diente, porque nosotros tenemos densidad diferente en esmalte, densidad diferente en la unión melodentinaria y densidad diferente en dentina, sobre todo si el esmalte es más delgado y la dentina es más gruesa, o si hablamos de dentina primaria o dentina secundaria o dentina terciaria, tiene diferentes refracciones de luz. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes densidades o diferentes composiciones minerales de los tejidos y desde ese punto de vista vamos a tener diferentes cromas, se va a ver diferente el diente. ¿Por qué se ve diferente entonces? Porque la refracción es diferente, producto de que la densidad del tejido en el cual está pasando la luz va a irse modificando. Y finalmente el último fenómeno que vamos a tener es la difracción de la luz. Eso quiere decir que cuando la luz pasa generalmente por un objeto como un prisma, que puede ser como un cristal, esto se ve mucho en el vidrio, se ve mucho en el arco iris, por eso una imagen que está atrás, por ejemplo, la luz se choca, la luz blanca choca con este prisma o con esta estructura, ¿cierto? Y se descompone en todo el resto de longitudes de onda. Por eso se ven los arcoíris, ¿ok? La luz choca con partículas de agua y al chocar con partículas de agua se va a ver este efecto que es como todas las longitudes de onda
que son las que posee finalmente la luz. Importante en nosotros porque a nivel del esmalte tenemos una estructura que se asemeja a un cristal, ¿cierto? Y como al asemejarse a un cristal se ven efectos de difracción de la luz, como son los efectos opalescentes, por ejemplo, o contraopalescentes, es decir, esas manchas naranjas o azulosas que vamos a ver normalmente en el esmalte o a nivel del borde sisal son producto de la difracción de la luz. Entonces, dicho esas características de dimensión y de fenómeno, veamos un poquito lo que está pasando. La interacción de la luz en el diente. En la imagen del lado izquierdo vemos un corte donde tengo el esmalte, la dentina y el límite ameloidentinario. Si ustedes se fijan, son estructuras que no son planas, ¿cierto? Existe una dirección de los odontoblastos o de los ameloblastos o de la unión del esmalte y la dentina que es característica, ¿cierto? Tienen diferentes dimensiones, diferentes grosores, diferentes densidades, diferentes direcciones. Por lo tanto, la luz cuando choque con el diente no va a ser pareja. Si ustedes se fijan, la cantidad de esmalte a nivel cervical es diferente que la cantidad de esmalte a nivel media o nivel incisal. Y la dirección de los prismas también es completamente diferente. La cantidad de dentina en cervical también es diferente. El grosor de la límite amelodentinario es completamente diferente en la cúspide o en incisal que en medio y que en cervical. Por lo tanto, tenemos muchos cromas y en algunos casos hasta algún tono diferente en un mismo diente. Y sí o sí, muchos efectos. Después vemos la imagen al medio, que es una imagen con una luz especial, que esto es una luz posterior que tiene un filtro, ¿cierto? Donde se van a ver la descomposición de la luz y los efectos que produce esta luz, producto generalmente de la difracción de la luz y que tendemos a verla a nivel de esmalte, no a nivel de dentina. ¿Por qué a nivel de esmalte? Porque como les dije hace un rato, mayor composición mineral y tiene un efecto más similar a lo que tendría un cristal. Y la tercera imagen estamos viendo el límite amelodentinario, ¿ok? Para ver qué cosa, el grosor. Se ubica en toda la extensión de unión entre esmalte y dentina y tiene grosores diferentes y tiene densidades diferentes también. Por lo tanto, el efecto que vamos a tener en la luz va a ser diferente a nivel del borde incisal que a nivel de cervical o del medio. De ahí que normalmente para lograr restauraciones muy estéticas usamos, por ejemplo, un color de dentina o dos o tres colores de dentina de acuerdo a las características de la dentina. Muchas veces usamos sobre la dentina otro color que vendría siendo el color de o otro tipo, característica de resina que vendría siendo el límite amelodentinario y después vamos a usar los colores de esmalte, que muchas veces es uno más efectos. ¿Qué efectos? Los efectos que generalmente produce la difracción de la luz, como son el efecto opalescente o el efecto contraopalescente, o incluso las manchas que presenta algún paciente propiamente tal. Delante dimos una imagen de una resina que se vuelve a repetir, ¿se acuerdan? El diente 1-1 y tenía como manchitas o pintitas blancas que pueden ser de fluorosis o de tirogénesis imperfecta o incluso manchas extrínsecas o intrínsecas producto de la dieta del paciente o de consumo de algún fármaco, que nosotros los podemos ir caracterizando, eso lo podemos ir viendo incluso en el esmalte o en la dentina colocando algún tinte especial a mi restauración. Por lo tanto, los 9 elementos que más nos van a afectar a nosotros para poder trabajar en odontología restauradora. Tengo elementos descriptivos, todos estos son elementos básicos que me importa conocer a mí, elementos descriptivos como son la textura superficial, el gloss y el lustre, ¿ok? O el brillo y el lustre. Después elementos objetivos, que vendría siendo el jue, el croma y el valor, o el tono, el croma y el valor dentario, y elementos subjetivos que se van a ir viendo en base a generalmente la difracción o algunas características propiamente tales de los tejidos en los cuales estamos viendo, que serían la transiluminiscencia o transparencia o se me fue el nombre, se lo voy a decir luego. Después tengo la opalescencia y finalmente la fluorescencia. En el fondo, ¿qué tanto un objeto se ve más translúcido o transparente? Translúcido era la palabra, más translúcido o transparente, o finalmente se va volviendo mucho más opaco. Estos serían los 9 elementos básicos con los cuales vamos a estar trabajando en odontología para determinar la toma de color. Y este es un paper básico que se los voy a subir también a la página y que hace relación con las características del color y de la luz a medida que va chocando con los tejidos dentarios. En cuanto a lo que habíamos hablado hace un rato, la reflexión, ¿cierto? Recordemos que el diente no es liso, no es plano,
un diente curvo, por lo tanto se producen diferentes longitudes de onda a medida que el diente va chocando. Aquí tengo la luz incidente, ¿cierto? Reflexión especular, que generalmente es en 90 grados, que es la imagen que vemos nosotros como un espejo, generalmente el espejo plano, y la reflexión difusa, que cuando choca con el objeto y se producen diferentes longitudes de onda, producto de que como les decía hace un rato, el objeto no es liso, sino que es curvo o tiene ciertas irregularidades y va a darnos diferentes colores. Refracción de la luz ahora, ya no reflexión, la luz choca, ¿cierto? Pasa sobre un tejido como el esmalte o como la unión ameloidentinaria o como la dentina, y al pasar sobre este tejido va a ir actuando diferente. ¿Por qué? Porque va a actuar sobre tejidos que tienen diferente densidad, por lo tanto va cambiando su dirección. Y a medida que va cambiando su dirección y ir pasando por estos tejidos también va a ir dando diferentes longitudes de onda, producto también de la reflexión de la luz al pasar por estos tejidos. Por lo tanto, generalmente se habla de índices de refracción de la luz o índices de refracción que son diferentes en cada uno de los tejidos y tienen mucha relación en base a la composición de la luz en esos tejidos. ¿Ok? Entonces, según cómo se vayan componiendo estos tejidos y el tipo de densidad o de luz que vayan a tener, es el efecto que van a ir viéndose sobre estos tejidos a medida que va avanzando la luz por ellos. Si ustedes se fijan, tengo luz diferente con diferente reflexión y refracción y reflexión a medida que vayamos avanzando en esmalte, en dentina o en la unión amelodentinaria o que estamos en el cuello, en la parte media y en la parte incisal. ¿Ok? Propiedades ahora ópticas de los tejidos dentarios. El esmalte, que es muy importante para nosotros, que sí influye en el color de la luz, ¿ok? El tejido que más está dependiente de la parte óptica son los cristales de hidroxiapatita, ¿ok? Recordemos que el esmalte cubre completamente la corona y va a ser el responsable del valor. ¿Cómo se medía el valor? En escala de grises, recordemos. Por lo tanto, el valor de un diente es responsable el esmalte, ¿ok? Si tengo un diente que tiene más valor, debería tener más esmalte. Por lo tanto, cuando yo haga o reconstruya ese diente, un diente que tiene más valor, recordemos con escala de grises, debería yo aumentarle un poquito el grosor del esmalte en la superficie para que se vea un poquito más cercano a lo natural. ¿Ok? Tiene alta translucidez, eso quiere decir de que no es opaco, pero también da el efecto opalescente del diente, que es este efecto que hablábamos un rato atrás, producto de la refracción de la luz cuando choca una luz contra este objeto y se produce una dispersión de diferentes colores, ¿ok? Recordemos el efecto del arco iris. ¿Eso es producto de qué? De cuando choca la luz con el esmalte. Sería el efecto que vamos a lograr aquí con lo opalescente, que lo vamos a ver en una imagen más adelante. Y finalmente decir de que tiene bajo croma, ¿ok? Es un material que no depende del croma, no depende tanto del color dentario, sino que de él depende más o básicamente la opalescencia y la translucidez que vamos a tener en este tejido. ¿Ok? La macroestructura o la estructura de él a nivel de esta foto, que es una fotografía de aumento, ¿cierto? Se ven que son características irregulares. ¿Se acuerdan lo que dije hace un rato? No es liso, uno lo ve liso, pero microestructuras son irregulares, por eso que no se ve de un color o de un tono específico o de un croma específico, sino que se ve de diferentes cromas. ¿Qué es translucidez y qué es lo que es opalescencia, ¿cierto? Tengo un tejido que es transparente, por ejemplo, un vidrio, ¿ok? Un vidrio sería transparente porque deja pasar completamente la luz de un lado para otro, ¿ok? Un efecto translúcido vendría siendo cuando no pasa completamente la luz, ¿ok? Por ejemplo, en un esmalte, donde vamos a tener tejidos que no pasa completamente, se ve más o menos borroso, no es completamente transparente, y opalescente es cuando no deja pasar nada de luz. Un mismo material de un mismo color, a medida que le voy aumentando el grosor, lo voy haciendo más opaco, ¿ok? Por lo tanto, si tengo un diente que es más translúcido, normalmente lo que voy a hacer es tener grosores menores de esmalte para que se vea más la dentina. Cuando un diente es más translúcido, lo que estoy viendo más es más la dentina menos el esmalte. Y si un diente es poco translúcido, lo que yo hago generalmente es aumentarle también un poquito el grosor del esmalte o aumentarle el color. Hacer un color más oscuro me lo hace más opaco, menos translúcido,
¿ok? Por lo tanto, la translucidez y la opacidad yo la puedo jugar de dos formas. Uno, con el grosor de la capa y otro con el color de la capa. De ahí lo mismo en los colores que son más translúcidos, mi fotopolimerización es un menor tiempo y en colores que son más opacos, mi fotopolimerización debería ser un tiempo mucho mayor. ¿Por qué? Para lograr que la luz traspase sobre ellos porque es un material mucho más opaco. Ahora, es importante saber de que el diente, como es translúcido y nos deja pasar completamente la luz, deja pasar algo la luz, nosotros tenemos una imagen que es diferente a lo que realmente creemos. En estas imágenes que estamos viendo acá, estamos viendo cómo realmente son los mamelones de dentina en los dientes anteriores y después lo vamos a ver en un diente posterior. Nosotros en la imagen superior es como imaginamos que son los mamelones y como normalmente hacemos la dentina, ¿cierto? La vamos generando con estas formas que son más redondeadas y desde ese punto de vista decimos ya, esta va a ser, aquí voy a tener dentina, aquí voy a tener esmalte. Cómo realmente es esta estructura, es como se va abajo, ¿ok? Una estructura mucho más irregular, no tan regular, por lo tanto, al ser mucho más irregular, eh, para yo lograr un resultado mucho más parecido al diente natural, lo que debería hacer es ir imitando la forma real de los mamelones. En el fondo, estas características que son como más, no tan bien marcadas, no tan redondeadas, sino que más puntiagudas. Fíjense ustedes la imagen del lado izquierdo, el diente intacto, después la imagen del lado derecho, la sobreproyección del esmalte en la dentina, y la imagen del lado derecho sería solamente la dentina sacándole completamente el tejido del esmalte. Otro concepto importante en cuanto a las características y a esta forma de color o al color es la humedad. Tejidos que son menos húmedos disminuyen la translucidez o aumentan la opacidad. Los dientes en boca están con humedad, por lo tanto, se van a tender a ver, ¿cierto? De una forma diferente a cuando los tenemos en seco, ¿ok? Por lo tanto, el diente, para poder yo determinar bien el color, debería estar húmedo y de ahí voy a tener la translucidez normal que tiene esta estructura, ¿ok? Después, ¿por qué es importante saber la translucidez que va a tener esta estructura? O sea, tomar el color del diente con una parte húmeda, porque la textura de superficie va a disminuir con la translucidez, ¿ok? Por lo tanto, se van a generar imágenes de reflexión diferentes, ¿ok? Desde ahí la importancia de saber bien cómo es realmente el tejido dentario en cuanto a textura y tomar el concepto de color o el color que voy a necesitar en este paciente con humedad para poder después repetir estos efectos que voy a tener o las características que va a tener del diente. Aquí tengo una imagen para que se evidencia la translucidez del borde incisal. Fíjense, esos colores azules o más oscuros son porque se está transluciendo el borde incisal en esa zona, ¿cierto? ¿Y a qué se debe esto? A que en esa zona no hay dentina, hay solamente esmalte, por lo tanto, como el esmalte debería ser más translúcido y no verse dentina, debería verse el fondo de la preparación. Con resinas de alta calidad o de alta estética es posible lograr estos efectos, ¿ok? Porque en una resina de alta estética tengo muchos colores, muchos efectos también, y también tengo materiales que van a imitar muchas veces las características tanto de la dentina como del esmalte en opacidad o en translucidez o en fluorescencia o en diferentes cosas. Y desde ese punto de vista es más factible decir que voy a lograr un resultado mucho más similar al diente sobre el cual voy a estar trabajando o sobre el cual quiero trabajar. ¿Qué sería la opalescencia? La opalescencia vendría siendo el efecto que voy a tener en la luz, producto de que el material o de que la luz, perdón, el efecto que voy a tener sobre un material, producto de que el efecto, perdón, de que la luz choca y se refleja de forma diferente y está reflejándome la luz azul, y está traspasando la luz anaranjada. Por lo tanto, se va a ver de diferentes colores, tanto por vestibular como por palatino. Por vestibular hay una tendencia a verse más azul y por palatino hay una tendencia a verse de un color mucho más anaranjado. Y esto se da ¿dónde? En los ópalos. Y como se dan los ópalos, que son este tipo de cristales, ¿cierto? No, por eso se llama opalescencia. ¿Quién es el encargado de la opalescencia? El esmalte. ¿Ok? Recordemos, producto de la reflexión de la luz que hablamos un ratito atrás, cuando la luz pasa por un cristal y se tiende a ver una descomposición de los colores, esto sería un efecto de opalescencia cuando se ve azul por un lado y naranjo por otro lado. Entonces, en el diente vamos a encontrar
el halo opalescente, que sería toda esta parte azul que se ve en el borde incisal, y la contraopalescencia, que es lo que se ve por palatino, pero que en algunos casos, cuando la luz choca con en concentraciones muy fuertes de esmalte o en puntas de dentina, ¿cierto? Se va también a ver un efecto medio amarillento, ¿ok? Entonces, opalescencia, dispersión de longitudes de onda corta o azules y transmisión de longitudes de onda más largas o anaranjadas a través de los cristales de hidroxiapatita. Importante lograr la integración con la luz dinámica en las restauraciones. Fíjense el efecto que se va a ver en los bordes incisales. Tengo opalescencia en esta parte, ¿cierto? En la parte más incisal. Entonces, borde incisal, tengo el efecto halo blanco que vendría siendo el borde incisal. Después del efecto halo blanco tengo el efecto opalescente que vendría siendo las partes azules, ¿cierto? Y después tengo la contraopalescencia que serían todas estas partes medias amarillentas que se ven en algunas zonas donde el esmalte es más grueso o donde choca con algunas cúspides o con algunas partes de dentina, la punta de la dentina y se va a tender a ver más amarillento o anaranjado. Estas son las tres características más fácilmente de encontrar en un diente, y sobre todo en dientes que son relativamente jóvenes. ¿Ok? En cuanto a la dentina ahora, recordemos entonces, esmalte responsable de qué? De la fluorescencia, perdón, de la opalescencia, responsable de el valor, ¿cierto? Dentina, responsable de qué? Del croma y del matiz, en el fondo, del color del diente, propiamente tal, y de qué tanto más claro o más oscuro va a ser, ¿ok? Tienen mayor opacidad, menos translucidez, es el responsable de las características de fluorescencia, y en personas jóvenes es menor la saturación, en personas mayores es mayor la saturación. ¿Por qué? Porque en personas jóvenes es menor la saturación, porque tiene mayor efecto el esmalte, en cambio en personas mayores se va perdiendo con el tiempo el esmalte o las características del esmalte y va cobrando mayor importancia a la dentina y la dentina vendría siendo la que nos va a dar el croma y el matiz. Y desde ese punto de vista, a nivel del croma, es la que nos va a permitir lograr resultados o tejidos que van a ser más saturados o menos saturados, de mayor intensidad o de menor intensidad. En esta imagen tenemos una macrofotografía de cómo es la dentina, ¿cierto? Volvemos a decir lo que estábamos haciendo hace un rato, no es un tejido plano, es un tejido irregular con fases minerales y no minerales y nos va a dar ciertas características. Y aparte tenemos dentina primaria, secundaria, terciaria o esclerótica en algunos casos, por lo tanto, dependiendo del tejido en el cual estoy trabajando, tengo que saber cómo enmascarar esta dentina para lograr el resultado sobre el cual yo quiero trabajar. Responsable de la dentina dijimos que era del croma, ¿cierto? Del juego, del tono y de la fluorescencia. ¿Qué es la fluorescencia? La fluorescencia es un tipo de luminiscencia, en el fondo, un efecto que se produce bajo ciertas longitudes de onda con algunas luces, ¿cierto? En que sustancias son capaces de absorber energía electromagnética de onda corta y la emiten en una onda mucho más larga dentro del espectro visible. Tengo dos tipos principales de fluorescencia, perdón, de luminiscencia, la fluorescencia y la fosforescencia. ¿Ok? La diferencia entre ambas, una es la que se produce generalmente con flúor y la otra generalmente con fósforo. Por eso que de ahí su nombre de fluorescencia o de fosforescencia. La diferencia entre ambas es el efecto que se produce cuando uno aplica la luz y quita la luz, o cuando uno aplica la luz y se produce solamente bajo el efecto de la aplicación de la luz. Por ejemplo, fluorescencia. Cuando yo le aplico una luz negra, ¿ok? Y se emiten luces que son de otra longitud de onda mayor, como cuando ustedes van a una discoteca y la luz negra o la luz estroboscópica va a generar estas longitudes de onda, se produce esta fluorescencia, ¿cierto? O la luz de la lámpara de fotopolimerización. Por eso muchas veces cuando me preguntan cómo puedo saber si existe o no existe restauración todavía, yo les digo, colócate una lámpara de fotopolimerización. Al colocar una lámpara de fotopolimerización, ustedes están viendo la fluorescencia de la resina, que es diferente a la fluorescencia del tejido dentario. Y desde ese punto de vista podemos saber si aún nos queda o no nos queda restauración en la preparación. Entonces es una forma fácil de poder evaluarlo. ¿Por qué? Porque este color solamente se va a ver cuando estamos aplicándole la luz. En cambio, por otro lado tengo la fosforescencia. ¿Qué es la fosforescencia? Es cuando yo le aplico la luz a un objeto, se va a ver normal, no se va a ver diferente, pero al momento de quitarle esa luz se va a ver brillante. Ejemplo de esto,
En muchas partes, o muchos de ustedes tienen en las piezas estas luces que cuando ustedes apagan la luz se tiende a ver más amarillo, ¿cierto? O más verdecito, o anaranjado, como son las estrellitas que ponen generalmente en las piezas de los niños. Eso es un efecto fosforescente, ¿ok? Le quité la luz, se ve brillante. Fluorescente, en cambio, le quito la luz, no se ve, le pongo la luz y se ve. ¿Cómo es la dentina? La dentina es fluorescente, ¿ok? Por lo tanto, frente a diferentes longitudes de onda oscuras, ¿ok? Algunas como los rayos ultravioleta, o otro incluso con luces negras o luces azules, ¿cierto? Se va a ver la fluorescencia dental. Por eso que muchas veces ustedes van a hacer una restauración, la van a mirar con el ojo o con la luz de la consulta, ¿cierto? Se ve perfecto, el paciente se va a bailar, o se va a una discoteca, o se va a una zona donde hay luz ultravioleta o luz negra y se le va a ver el diente mucho más oscuro, ¿ok? ¿Producto de qué? De la fluorescencia. Entonces, cuando tengo más esmalte o menos esmalte, ¿ok? Se va a afectar la fluorescencia de un diente, ¿cierto? El esmalte produce una menor cantidad de fluorescencia. Eso quiere decir, en paciente añoso, la fluorescencia va a ser mayor. Es decir, si yo tengo un diente que no tiene tanta fluorescencia, por eso es importante antes de seleccionar el color, ver la fluorescencia del diente. Si tengo un diente que en sí no tiene tanta fluorescencia, yo debería aplicarle una capa de esmalte un poco mayor para disminuir la fluorescencia. O que aplicar un esmalte que en su composición no tiene efecto fluorescente. ¿Por qué lo digo? Porque existen esmaltes y dentinas que son fluorescentes con alta fluorescencia o con baja fluorescencia. Imagínense aplicarle un diente, una restauración, un esmalte que tiene alta fluorescencia, se va a ver muy brillante el diente, ¿ok? Entonces también se va a ver un poco defectuoso. Veamos aquí entonces estas restauraciones. Fíjense diferencias de fluorescencia entre las restauraciones y entre el diente, ¿ok? A ojo normal, como una imagen que tenemos al lado izquierdo, ¿cierto? De las restauraciones oclusales o oclusoproximales no se observan, pero con la luz oscura sí se observan las diferencias de fluorescencia. ¿Por qué? Porque estamos utilizando o una resina dentinaria que tiene mayor fluorescencia o una resina de esmalte que tiene fluorescencia. Como les dije hace un rato, la resina de esmalte no debería tener fluorescencia o debería tener una cantidad de fluorescencia mucho más acotada, ¿cierto? Para impedirme a mí tener un resultado poco predecible en mi restauración. Este fue un paciente que vi yo hace 1 o 2 años en la universidad, lo vimos en posgrado, y el paciente, estábamos haciendo otro tratamiento y el paciente se quejaba de que sus restauraciones del borde incisal no le habían gustado, ¿ok? Decía que se veía defectuoso con algunas luces. Y claro, cuando vamos a tomarle la imagen, yo lo primero que hice fue sacar una lámpara que tuviera diferentes longitudes de onda, como esa que es una lámpara balo, ¿cierto? Y al verlo con la lámpara balo nos determinamos inmediatamente que existía una resina de esmalte con alta fluorescencia. Entonces el problema fue eso, lo que hicimos fue cambiar la resina y listo. Eso hace que el efecto se vea mucho más satisfactorio. Otra cosa a tener en consideración, muy importante, la dirección de los prismas o la dirección de los túbulos dentinarios, ¿cierto? Por lo tanto, tengo diferentes longitudes, diferentes direcciones y eso va a significar diferentes colores también. Una cosa a tener en consideración. Y el último objeto que me va a afectar esto es la pulpa. ¿Por qué le afecta la pulpa? Porque la pulpa se va a ver diferente si el paciente tiene una pulpa amplia que una pulpa retraída, ¿cierto? O también se va a ver diferente si el paciente tiene o no tiene un tratamiento de canales radiculares. Por lo tanto, el color dentario se ve afectado si el diente es más dañoso o más nuevo, ¿cierto? O si tiene retracción de la cámara pulpar o no, o si tiene algún tratamiento endodóntico, y eso va a afectar la coloración normal o la coloración del paciente. Muchas veces es recomendable en hacer grandes tratamientos de alta estética, antes de hacer tratamiento de estética, hacer un blanqueamiento o un clareamiento dental para homologar todos los dientes, cuando tengo un diente que está traumatizado o con cámara retraída o con tratamiento de endodoncia, ¿cierto? Hago un blanqueamiento o un clareamiento dental previo, y una vez que tengo este clareamiento dental y tengo los colores igualados, hago las restauraciones definitivas y al hacer la restauración definitiva ya
me quedaría mucho más predecible mi tratamiento final. Entonces, algunas consideraciones clínicas a tener en cuenta siempre a la hora de tomar estos colores, ¿cierto? Que existen tres tejidos que son los más importantes que nos van a modificar el color. Ojo, el color del diente que nosotros vemos no es el color de la dentina, es la transposición de esmalte, límite melodentinario, dentina y pulpa, recordemos, pero en sí el juez depende más básicamente de la dentina. No es que el color sea la dentina, depende mucho más de la dentina, por un lado. Por otro lado, tengo que ver si es más transparente o translúcido o más opaco, ¿cierto? Por otro lado, tengo que ver el efecto que va a tener la fluorescencia o la opalescencia en el paciente y una vez que determino todos estos, translucidez, opacidad, fluorescencia, opalescencia, tono y cromas y valor, puedo yo recién empezar a hacer mi restauración final. ¿Cómo va influenciándose la edad o el envejecimiento dentario? A medida que vamos avanzando, los dientes se empiezan a poner más lisos cuando los dientes nacen o erupcionan, son muy irregulares. No sé si ustedes han visto dientes de niños, dientes definitivos de niños, dientes completamente irregulares que con el correr del tiempo se empiezan a alisar y se empieza a perder esmalte. ¿Producto de qué? De los alimentos, de apriete dentario, del cepillado dentario, etcétera. Se empieza a perder esmalte, se empieza a alisar, el esmalte se empieza a desgastar. Por lo tanto, empezamos a cambiar las características de un color a otro. ¿Por qué? Porque vamos cambiando el esmalte por un lado, lo vamos adelgazando, vamos poniendo brillante, en el fondo el efecto de la luz va a ser diferente, y por otro lado la dentina también empieza a haber una deposición de dentina secundaria o dentina terciaria, o cambios traumáticos en la dentina, o incluso la presencia de un diente endodonticamente tratado, lo cual va a significar finalmente un cambio en la coloración de este diente. Fíjense aquí cómo dientes empiezan a ponerse menos translúcidos, más opacos con el correr del tiempo. La imagen de arriba sería un diente natural, la imagen de abajo sería con una lámpara de luz corregida que después lo vamos a ver en la segunda parte de esta clase cuando hablamos de toma de color o cómo se hace la toma de color. Entonces, un diente joven, ¿ok? ¿A qué me refiero con un diente joven? No necesariamente en un niño, sino que o en un joven, sino que es un diente que tiene poco tiempo en boca. ¿Ok? Eso es un diente joven, un diente que no ha estado sometido a tanta carga. Por ejemplo, a los 15 años, el molar de los 6 años ya lleva prácticamente 9 años en boca funcionando. Podríamos decir desde cierto punto de vista que el molar de los 6 años en un paciente de 15, 16 años no es un diente joven, es un diente que prácticamente ya casi lleva 10 años trabajando, ya está con ciertos problemas, ¿cierto? En cambio, un diente incisivo a los 8 años, 7 años, 9 años, tiene 2, 3 años recién en boca y tiene ciertas características. Así que si yo quiero hacer una restauración en ese diente, es completamente diferente a que si el mismo diente o el mismo paciente vuelve 40 o 50 años después de hacer la restauración en ese diente. Tengo cambios evidentes en él. ¿Cómo sería un diente joven entonces? Un diente brillante con mucho valor. ¿Por qué con mucho valor? Porque tiene mucho esmalte y el esmalte es el responsable del valor. ¿Ok? Con textura superficial que refleja la luz en diferentes direcciones, ¿cierto? Tengo reflexión de luz especular muy marcada y sobre todo difusa, porque tiene muchas irregularidades, por lo tanto, mucha textura superficial. Esmalte translúcido, no transparente, ¿cierto? Y saturación de dentina menor, o sea, se ve menos la dentina. Eso me da a significar finalmente que los dientes son más claros. Por otro lado, podría decir, cuando tengo dientes más claros, cuando tengo más valor, más textura superficial, más esmalte translúcido, menos dentina. ¿Ok? Ahí logro dientes más claros. Ahora, un diente más envejecido. ¿Cuándo tengo dientes más envejecidos? Cuando tengo colores más oscuros. Y esos se van a dar por un menor valor o menor esmalte, menor textura superficial o dientes más lisos, ¿cierto? Menor cantidad de esmalte o esmalte más translúcido, más transparente, se va a ver más dentina, mayor saturación de dentina. Por lo tanto, yo puedo lograr este efecto disminuyendo el grosor del esmalte o colocando, perdón, un esmalte que sea más transparente o aumentando el grosor de la dentina o más fácilmente oscureciendo un poquito el grosor de la dentina. Y con eso voy a lograr dientes que sean más adultos. Otro efecto que se va a producir, que es un efecto dado por
las características de la luz donde estamos trabajando es el metamerismo. ¿Qué sería el metamerismo? Es cómo un objeto cambia de color dependiente de la longitud de onda de la luz que estoy colocando. Fíjense en esta imagen, la misma muralla, ¿cierto? Con tres luces diferentes, ¿ok? Esas tres luces diferentes producen diferentes longitudes de onda, y específicamente una cosa que se llama temperatura de color. Por lo tanto, al tener diferentes temperaturas de color, nosotros vamos a ver imágenes que sean más naturales, o más azulosas, o más café. Y esto ustedes lo encuentran en todas partes. Por ejemplo, si van a comprar al supermercado y compran una ampolleta, van a encontrarse que existen luz día, luz cálida, ¿cierto? Normalmente en el living o en la habitación, en el dormitorio, tenemos luz cálida, pero en el baño y en la cocina normalmente tenemos luz día, luz más clara, luz más blanca. Una luz día en el dormitorio o en el living se vería un living muy blanco, muy frío. En cambio, una luz cálida en el comedor o en el baño se vería una luz muy cafecita y no lograría ver bien tantos detalles. Por eso que es importante a la hora de determinar cuál es el color del diente, ver bien cuál es la luz con la cual estoy trabajando. Estos cambios en la sensación del color, ¿ok? Se llama metamerismo y obedece aquí a la temperatura de color de una luz. ¿Ok? Aquí estamos viendo mismos dientes con diferentes temperaturas de color. Algunas cámaras de fotos ustedes pueden modificar la temperatura de color. ¿Ok? En algunas se hace una cosa que se llama balanza blanco o white balance, y otras tienen el balanza negro o black balance, que es la cámara o el celular, aparece WB o BB, ¿cierto? Que me permite la misma cámara o el teléfono, ¿cierto? Determinar cuál es la luz con la cual estoy trabajando, o cuál es el blanco o cuál es el negro real en el cual estoy trabajando. Por ejemplo, hay cámaras de teléfono o cámaras fotográficas que aparece un tubo incandescente, o aparece el sol, o aparece una luna, o aparece una vela. Eso me está diciendo cuál es la luz incidente sobre mi objeto para que mi objeto salga con un color más natural, lo más natural posible. ¿Ok? Entonces, tengo luces que son incandescentes y tengo luces que son las más café, ¿cierto? Temperatura de color más baja, y luces que son más altas, que tienen una temperatura de color mucho más alta, que son las luces más azules, son las luces más blancas. Entonces tengo con temperatura de color bajo los 5000 Kelvin, bajo los 4000 Kelvin muchas veces son la luz cálida, y sobre los 5500, 5700, 6000 Kelvin tengo la temperatura de color mucho más claras. ¿Ok? Aquí tengo los dos ejemplos de ampolleta que nosotros vamos a encontrar luz cálida, luz oscura, que me van a dar diferentes temperaturas de color, y esto finalmente influye en el metamerismo. ¿Por qué? Porque el diente se va a ver de diferentes cromas o diferentes colores acorde a la temperatura de color en el cual va a estar incidiendo la estructura, ¿cierto? A mayor temperatura de color, la imagen se va a ver más azul. Recordemos el caso de un mechero. En un mechero, la luz azul o la llama azul quema más que la llama café o la llama roja, ¿cierto? La luz azul o la llama azul está más cercana a la fuente de donde se emite esta llama, ¿cierto? De la parte más interna. En cambio, la parte más externa tiende a ser más amarilla, más rojiza, y es de menor temperatura, más amarillenta. O sea, para acordarse bien, menor cantidad de Kelvin, menor temperatura, más café, mayor temperatura, más azulosa, ¿cierto? Acuérdense la llama del mechero. Creo que en Endoonza se los pasaron de una forma diferente, porque me acuerdo que el año pasado tuvimos esta discusión, pero cuando ustedes vean bien la temperatura, acuérdense, y el que no me cree, investigue, porque creo que en Endoonza se los pasan diferente. La luz del mechero azul es la luz más caliente, la luz del mechero café o la más externa es la que es menos caliente, menor temperatura de color tiene. Factores que influencian entonces la selección del color: tenemos el ambiente o la fuente de luz, el tipo de luz que vamos a tener, ¿cierto? El ojo del observador, el objeto, finalmente, o las características del diente, la escala de colores con las cuales voy a estar trabajando, y la comunicación que voy a tener con el ceramista o con el laboratorio, ¿cierto? El objetivo final sería definir el color ideal para la restauración, y que la restauración se vea lo más natural posible. Voy a dejar aquí esta preparación y voy a hacer la segunda parte de la clase.